Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Juzgado liga a proceso por delito de tráfico de influencias a abogado que promovió reunión entre el diputado Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar. El ministro de Salud anuncia que para finales de este mes se le pagará unos 100 millones de quetzales a las empresas farmacéuticas. El Estado aún adeuda el 60%. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral dan marcha atrás en aumento de sus gastos de representación, que oscilaban entre los 13 y los 15.000 quetzales. Comisión de la Contraloría General de Cuentas suspende provisionalmente selección de aspirantes a la institución luego de que CC amparara a uno de los postulantes. Y en Brasil, comando armado entra en hospital de Río de Janeiro y libera a peligroso narcotraficante. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Y es que ha quedado ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias el abogado que promovió la reunión entre el diputado Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar. Su nombre, Vernon Eduardo González Portillo. El juzgado sexto de instancia penal ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Vernon Eduardo González Portillo, abogado de la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías y del oficialista Gudy Rivera, por el delito de tráfico de influencias. González Portillo contactó a la magistrada Claudia Escobar para que el 28 de septiembre reciente se reuniera con el diputado Gudy Rivera. Se presume que en esa reunión la magistrada recibió presiones de Rivera para que beneficiara a la vicemandataria con un amparo que dejaría sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral de dejar cancelado el nombramiento de Valdetti como secretaria general del Partido Patriota. Pidiéndole usted a ella que le hiciera el favor de otorgar el amparo provisional, señalándole que el diputado ahí presente a quien podía elegir para un periodo más como magistrada titular, pues pertenecía al grupo que elegía a los magistrados. A juicio de esta fiscalía, provisionalmente los hechos que se le imputan pueden caber dentro del tipo penal conocido como tráfico de influencias, contenido en el artículo 449 bis del Código Penal. La defensa de González trató de que su cliente fuera recluido en un hospital privado, aduciendo que su defendido sufre de asma, pero la petición fue dada sin lugar y enviado al preventivo de la zona 18. Un médico forense lo visitará y evaluará su salud para ver si amerita su traslado o no. La instancia de modernización al sistema de justicia le hizo llegar al presidente de la República su preocupación por la carencia de todo tipo de recursos en las instituciones estatales. La instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, integrada por el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público y el INASIF, enviaron una carta al presidente Otto Pérez Molina donde dejan constancia de su inquietud por la crisis financiera por la que atraviesan las instituciones. Dirigida la nota al señor presidente de la República, donde manifestamos nuestra preocupación por la situación financiera de todas las instituciones mencionadas. En ese sentido, al Ministerio Público se le tiene un adeudo aproximado de 310 millones de quetzales. Según la fiscal general del MP, Telma Aldana, no se detendrá el trabajo, al menos en las fiscalías. No vamos a paralizar de ninguna manera las funciones. Yo estoy priorizando el pago al salario de los trabajadores y tengo una comisión de diálogo con el señor ministro de Finanzas, quien está enterado de la situación del Ministerio Público,
y estoy convencida que tendremos los pagos de los salarios de noviembre, de diciembre y el aguinaldo para ojalá el año entrante trabajar en mejores condiciones. La nómina del Ministerio Público es de 40 millones de quetzales al mes. Debe contarle que el presidente de la República se refirió a la nota que la fiscal general del Ministerio Público entregó, donde manifestaba la situación financiera que existe en la institución. Pérez Molina señaló que esto se debe al financiamiento del presupuesto. Además, da a conocer una lista de instituciones con las cuales se ha reunido debido a la falta de fondos. Yo personalmente no la he recibido, no sé a qué dependencia la mandaron, pero aquí en la Secretaría Privada no se ha recibido hasta el momento. Miren, esto es lo que hemos dicho nosotros, es decir, pues la nota la vamos a recibir, pero es lo que hemos venido diciendo, estamos haciendo los mejores esfuerzos con el ministro de Finanzas para ir dándole respuesta a las necesidades que se están presentando de las diferentes instituciones. Como usted sabe, ya recibimos, yo platiqué personalmente con el rector de la Universidad de San Carlos la semana pasada, ya recibimos una nota de la Corte de Constitucionalidad, ya recibimos un amparo de la Corte Suprema de Justicia, me imagino, ya recibí una nota también del INASIF, una nota de la Defensoría Pública, o sea, de las diferentes instituciones, y hemos ido dando respuesta poco a poco, dependiendo de los recursos que tenemos disponibles. Pero aquí el gran problema, volvemos a insistir otra vez en lo mismo, siguen siendo el financiamiento del presupuesto. Y ese financiamiento del presupuesto está en manos del Congreso de la República, que fue el que autorizó precisamente ese mismo presupuesto hace 2 años. He de contarle que hoy fue juramentada la nueva secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Aseguró que hará una auditoría al trabajo de su antecesor Francisco Cuevas. La recién nombrada secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Carla Herrera, anunció que realizará una auditoría a la gestión de su antecesor Francisco Cuevas, quien dejó la secretaría aduciendo problemas de salud. Durante la semana me reuniré con el administrativo y el financiero para ver cómo están las cuentas, cómo está todo el sistema financiero y eso será lo que revisaré, ¿verdad? Se hará una auditoría. Ya tengo la autorización del presidente para realizar una auditoría completa de toda la Secretaría. Es un procedimiento administrativo. Cuando llega a tomar un nuevo cargo es lo pertinente que se hace, realizar un corte de caja y ver con lo que se tiene para empezar de nuevo. Actualmente el presupuesto de la Secretaría de Comunicación Social asciende a 113 millones de quetzales. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que el Ministerio de Salud Pública abonará unos 100 millones de quetzales a las empresas farmacéuticas proveedoras del Estado. Aún se adeuda más del 60% de las facturas pendientes. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, se reunió con la gremial de farmacéuticos para tratar el tema de la deuda económica que se tiene con este sector. Monterroso señaló que llegaron a un acuerdo donde estarán pagándoles 100 millones de quetzales a finales del mes de noviembre. ¿Se concretó en qué fecha se podría hacer efectivo el pago de los 100 millones de quetzales que liberarán rápidamente el abastecimiento a la red hospitalaria? El 21 de este mes será dado un primer pago de 50 millones de quetzales, el 28 será dado el segundo pago de 50 millones de quetzales, con lo que se estaría cubriendo el ofrecimiento que se tenía. Además de ello, se está pensando que en el mes de diciembre, dado que se va a ampliar el periodo en el que se pueden hacer acciones con el Ministerio de Finanzas Públicas, se permitirá que algún recurso que se pudiera tener adicional también va a ser concentrado para que se haga el pago a los proveedores farmacéuticos, y esto facilita que el abasto sea estabilizado y la red hospitalaria, pero también las áreas de salud con los puestos de salud y los centros de salud tenga un abastecimiento ahora bien concentrado en el nivel central para que la demanda sea ordenada. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública adeuda más de 300 millones de quetzales que no han sido pagados desde hace un año a la gremial de industrias farmacéuticas. Esa misma gremial, la de industrias farmacéuticas, luego de la reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y Finanzas Públicas, acordaron
que la próxima semana podrían estar abasteciendo de medicamentos a los hospitales nacionales. Con este acuerdo entre Salud y Finanzas se logra pagar un 40% de las facturas pendientes. Calculamos que posiblemente podrá llevarnos 4 o 5 días el establecer ya las cantidades adecuadas para despachar, y eso tendríamos que trasladárselo nosotros a nuestros agremiados y esperaríamos pues el que tenga algo en sus bodegas que comience a despachar, y si no, pues entonces a partir del lunes entrante tal vez ya comenzamos a entrar en un despacho y a tratar de estabilizar las existencias en los hospitales. Porcentualmente es el 40% de la deuda con los 25 que nos están pagando el día de hoy, y los 100 millones es más o menos el 40% de la deuda al mes de septiembre. Ahí todavía tiene usted que sumarle lo que es octubre, noviembre y diciembre que pudiéramos despachar. Vamos a cruzar información porque nuestros agremiados tienen ya en su poder una cantidad de órdenes de compra bastante grande, pero la señora vicepresidenta y el señor ministro lo que quieren es que no haya un exceso tampoco de despacho, porque muchos medicamentos también a veces desaparecen de los hospitales. He de contarle ahora en más noticias que el proceso de selección del nuevo Contralor General de Cuentas se podría alargar hasta el próximo año. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas suspendió el proceso de selección del encargado de fiscalizar las instituciones del Estado. Esto después que la Corte de Constitucionalidad amparara a Carlos Humberto Estrada Salinas, aspirante que la comisión dejó fuera del proceso por no presentar finiquito, falta de timbres en la papelería, entre otros. El cronograma se puede ver afectado porque como comisión no podríamos adelantarnos a ciertos pasos que requieren esperar a que parte del proceso continúe. Cuando uno habla, por ejemplo, de una suspensión de proceso, es que cierra la tienda, por decirlo así, y ya no hace ninguna acción. Aquí estamos haciendo acciones. El amparo provisional retrasará el proceso, debido a que al aspirante 23 se le hará la prueba psicométrica, la entrevista, 3 días para la recepción de señalamientos de la sociedad civil y 5 días para las pruebas de descargo. Es posible que la selección llegue hasta el 2015. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dado marcha atrás en su objetivo de tener pues gastos de representación de entre 13.000 y 15.000 quetzales. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron marcha atrás al incremento de gastos de representación que se habían otorgado mediante un acuerdo. Revocar el acuerdo número 316-2014 emitido por este tribunal con fecha 6 de octubre del año en curso. Artículo 2. El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente, dado en la sede del Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de Guatemala el día 10 de noviembre del 2014. Al cuestionarle al vocero si la decisión era por presión de organizaciones y de la población por la supuesta crisis que tiene el Estado, él aseguró que no era por eso. Pero esto es una decisión que ellos lo toman, como dice el mismo acuerdo, por unanimidad, y es a base de un estudio y un análisis exhaustivo de la situación que se vive actualmente, ¿verdad? Los gastos que se habían recitado los magistrados eran 15.000 quetzales de viáticos para gastos de representación del presidente del TSE, 13.000 quetzales para los vocales y 12.000 para directores. El clima es Diana Guerra. Estamos de regreso acá en este lunes a las 8:45. Soy Kike hoy sustituyendo a Juan Luis Font y como siempre los días de lunes con Paola Hurtado. ¿Cómo está, doña Paola? Bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Buen fin de semana? Bien, muy buen fin de semana y vamos a seguir hablando del mismo tema que ayer, ¿verdad? Del tema que estuvimos hablando el fin de semana justamente, y vamos a conversar en esta primera parte con los magistrados suplentes, Estuardo Gamaliel Cordero y Anneli López Oliva. Vamos a conversar un poco acerca justamente de este tema que fue noticia toda la semana pasada y el fin de semana, el tema de estos gastos de representación que se habían adjudicado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y voy a empezar con Anneli para que conversemos un poco de cómo se da originalmente esta situación de recetarse, de autodesignarse estos gastos de representación. Bueno, normalmente o siempre debe ser una propuesta de un magistrado. Esta vez fue una propuesta del magistrado presidente, lo cual ha estado siempre en el tintero y se discutió y se aprobó por unanimidad. Inicialmente venía una propuesta un poquito más alta y la justificación era el tema electoral, además de que los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia los tienen también y pues basados en que la ley electoral nos dice que somos equivalentes, es decir, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nosotros tenemos las mismas preeminencias y beneficios, pues ellos se basaron en eso. No estaba en ese momento la situación económica como la vemos ahora, ni la crisis había llegado a su cúspide como la tenemos en este momento, y menos como la teníamos en el momento que se divulgó, o sea, que se publicó el tema. Fue por unanimidad, que creo que eso es bien importante, y también es bien importante comprender que por unanimidad ahora se revoca, ¿verdad? Comprendiendo y estando bien claros que fue un error. Fue un error, no hay otra justificación. Fue un error principalmente por la crisis que vive el Estado en este momento y por toda la crítica que se escuchó en estos días. Pero en el momento en que ellos justificaron, hablaban de un presupuesto del Tribunal Supremo Electoral que no iba a verse afectado por este aumento en las partidas de gastos de representación. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Por qué, según usted, magistrado, por qué dan marcha atrás si no iba en teoría a perjudicarle al Estado, a subirle gastos? Yo creo que toda esta crisis pone de manifiesto varios puntos importantes. En primer lugar es que la población ya está cansada, digamos, de las malas asignaciones o del despilfarro o de la designación inacertada de los recursos que resultaron siendo escasos, digamos, para todo el Estado de Guatemala. Y yo creo que en realidad esto lo que debería de poner sobre la mesa es la necesidad y a la vez la buena voluntad del gobernante que tenga asignado gastos de representación que no se justifiquen representando a la institución, debería de entregarlos y devolverlos, porque digamos hay otros quehaceres que se deben de cumplir antes que satisfacer ingresos más altos para los magistrados. En todo caso, yo sí quiero reconocer que si bien los magistrados titulares pues habían dispuesto de esta asignación que como manifiesta Paola estaba previamente contemplada en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, dieron marcha atrás, lo cual, digamos, para mí constituye un ejemplo que deberían de seguir otras instituciones en aras de la transparencia en el país. La semana pasada, conversando con Mario Guerra Roldán, él nos decía que en su momento, en el año 86, si no estoy mal, fue la fecha que él puso, justamente lo que se hizo fue eliminar esos gastos de representación de aquel momento, unificarlos al salario para que fuera un único monto, y por eso se había hecho en aquella ocasión. Sin embargo, ahora, casi 20 años después, 18 años después, se regresa a tratar de incorporarlos. ¿Cuál era la diferencia de otorgarse nuevamente gastos de representación o simplemente subir el salario? Mira, yo, digamos, y creo que tú tal vez te recordás mejor de la historia, pero hace más o menos 20 años es cuando se da todo el problema de los famosos gastos confidenciales que tenían, digamos, ciertos funcionarios, la presidencia y otros funcionarios del Estado. Y en aquel momento, digamos, toda la sociedad civil ejerce una presión muy similar a la que se está dando en este momento en Guatemala, y se dan cuenta que tienen que dar marcha atrás en eso. El Tribunal Supremo Electoral yo creo que es uno de los que da ese ejemplo. Fue el primero en hacerlo. Fue el primero en hacerlo en aquel entonces. Y los gastos de representación, hasta donde este servidor entiende, existen o existían o existen para los magistrados suplentes, porque los magistrados suplentes, digamos, no devengan ingresos en el Tribunal Supremo Electoral, más que esos gastos de representación que se justifican y que se deberían de incrementar por razones del trabajo que hay durante un proceso electoral. Entonces, la partida presupuestaria, lo que yo entiendo, digamos, yo no sesiono dentro del Pleno, pero lo que yo entiendo es que sí está creada dentro del presupuesto y es de esa partida de la que se dispone. Para cuando salen en giras. Para cuando salen, digamos, es que un gasto de representación tiene todo el sentido de ser cuando efectivamente la persona... gastos por representar. Exactamente, si nadie pretende que ponga el dinero de su bolsillo para hacer... Pero miren, yo tengo una duda y que seguramente la tiene la gente en la casa. ¿Cuánto gana un magistrado titular y cuánto era lo que iban a ganar con este aumento de gastos de representación? Sí, según lo que publicó la prensa, porque nos vamos a basar en eso, ellos ganan 57 y se les iban a sumar 13 a los magistrados y el presidente iba a sumar 15 y él ganaba 60.
60, o sea, iba a subir a 75. Así es. ¿Cuánto ganan los suplentes? Nosotros no ganamos. Nosotros tenemos un rubro de gastos de representación de 4.000 quetzales mensuales y no nos lo iban a tocar, o sea, no se iba a subir, no se iba a modificar para nada en este periodo. No obstante, la costumbre que se ha manifestado en el tribunal es que en periodo electoral sí se les paga porque se le asignan tareas necesarias, es decir, se le asignan a algunos municipios, a algunos departamentos que tiene que coordinar y en ese orden de ideas pues se justifican los gastos de representación y tampoco son reembolsables ni tampoco son justificables, es decir, un rubro... Tienen que presentar documentos que justifiquen los gastos. No tengo. Pero yo voy a hacer una pregunta, pero le voy a quitar la palabra a Kiki. Ayer discutíamos cuánto es poco y cuánto es mucho. Exacto. Ustedes que están adentro, 57 es suficiente o debería desde fuera equipararse con magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Yo quisiera opinar sobre, yo creo que digamos la pregunta no es tanto si es mucho o es poco, porque eso siempre va a ser muy relativo. La pregunta es si es correcto o no es correcto. Y yo pienso que, como Enrique usted manifestaba al principio, cuando uno llega a esos puestos, llega digamos con una, por lo menos este servidor, y creo que Anaeli también, y me consta de varios magistrados titulares también, con una visión noble de llegar a servir. Si uno no tiene eso en mente, uno está equivocado en el lugar, uno está en el lugar equivocado, porque de lo contrario sucede lo que se está dando en el resto de instituciones del Estado, que cada persona llega con el ánimo de desangrar a la institución y de hacer negocios y de hacer una serie de cuestiones que solo entorpecen el rol de todo el Estado. Anaeli, cuando escuchamos todo esto, y era la parte que más duro criticaba a parte de la población, es que han tenido una labor muy buena ante los ojos de muchos las últimas acciones que habían estado tomando, desde la primera suspensión que hubo, las advertencias, la cancelación de la Secretaría General del Partido Patriota, o sea, una serie de acciones que mostraban que estaban demostrando autoridad. Pero de pronto viene esto y pone como una nube encima de un día que aparentaba ser muy soleado por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le podemos decir a ese televidente que está allí y que veía con ilusión o con esperanza un Tribunal Supremo Electoral diferente? Uno, que no hemos cambiado la tónica, es decir, la idea de mantener un Tribunal Supremo fuerte, un Tribunal Supremo rígido, un Tribunal Supremo con ánimo de cambiar las cosas, persiste. Que se nos disculpe, porque fue un error imperdonable, si así se quiere, pero una forma de pedirle perdón a la población o pedirle disculpas a la población es revocar el acuerdo y básicamente demostrar que realmente la idea inicial no era de ninguna manera extorsionar o sacar más del Estado, sino al contrario, equiparar una idea que fue errónea desde el principio y que tuvo eco, no entendemos por qué, pero inmediatamente se recapacitó desde el mismo día. Yo creo que los mismos magistrados empezaron a decir el mismo día que se publicó que eso no era correcto. Entonces lo que se le pide a la población es que tome el acuerdo de revocatoria como una disculpa real y de corazón, si no se hubiera hecho. Yo también quisiera agregar algo, para mí es vital, y digamos, perdón por el chapinismo, pero no hay que confundir lo gordo con lo inflamado, dice el refrán en Guatemala. Y aquí en realidad nosotros tenemos de cara a un proceso electoral que se mira más difícil y más cuesta arriba de todos los que ha tenido en la historia Guatemala. Hoy por hoy ya existen en diversos medios, por ejemplo, una campaña de una asociación Disque Jóvenes que aparentemente, por lo que hemos escuchado, no es la que está legítimamente inscrita con ese nombre. Por Guatemala, que le han usurpado su y hasta nombre. donde algo así es lo que digamos nosotros. Por supuesto, nosotros no podemos caer en ese juego de marcas o en ese problema de marcas, pero sí digamos en el desprestigio que lleva aparejada esa promoción de que el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar ecuánimemente para todos los partidos. Por supuesto que tiene que actuar ecuánimemente, pero no lo ha dejado de hacer hasta el día de hoy. Así también me preocupa la actitud de otra agrupación política que ha dispuesto, o por lo menos así lo ha manifestado uno de sus representantes en diversos medios, de citar a los representantes del Tribunal Supremo Electoral al Congreso. Pueden pedir la información que quieran, pero que no se les olvide que el Tribunal Supremo Electoral, para poder hacer adecuadamente su trabajo, goza de independencia de los tres organismos del Estado. Y no podemos también caer en ese juego
que al final del día debilite la postura del tribunal en un proceso electoral en donde se tiene que ser totalmente ecuánime. Tengo curiosidad si esta decisión que fue revocada creó inconformidad a lo interno del tribunal, si los empleados estaban molestos, si hubo también presión para que los magistrados finalmente decidieran que no cobrara vigencia. Bueno, de parte de los magistrados no hubo, es decir, hoy no hubo duda sobre si lo vamos a revocar o no lo vamos a revocar. Lo vamos a revocar, y tanto que fue unánime. Sí hubo inconformidad de parte del sindicato, sí hubo inconformidad de parte de los empleados, lo cual era obvio. Es decir, si toda la ciudadanía estaba inconforme, ¿cómo no iban a estar inconformes los de adentro viendo algo que venía totalmente incongruente, ¿verdad? Si nos van a sumar a todos, pues sumémonos todos, pero no se sumen solo ustedes con esa gran diferencia. Entonces sí hubo inconformidad de parte de del sindicato. Eduardo, con lo que estabas mencionando, el próximo evento electoral, con una situación fiscal financiera del Estado dura, difícil, con una asignación presupuestaria que está exigiendo el Tribunal Supremo Electoral para este año que viene, mucho más grande que otros años, con lógica por los costos que esto tiene. ¿Cómo ven esa perspectiva de la asignación de recursos para poder llevar a cabo esa labor adecuadamente? Mira, esa es la pregunta. Al final del día, para más o menos poner en justo contexto las cosas, el presupuesto que había hecho, que se había planteado por parte del Tribunal Supremo Electoral para el próximo año, era más o menos de 687 millones, porque tenía a su cargo llevar el proceso electoral. La semana pasada tuvimos toda una inducción a lo que es el proceso electoral, en donde cada dirección del tribunal hizo ver, digamos, sus necesidades, y creo que nosotros fuimos muy críticos y muy detallistas de ver que ahí no estuviese inflado nada. Lo que preocupa es que la respuesta que se recibió por la crisis que existe dentro del Estado es que no se iban a poder asignar los 687, sino que los 500 millones. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede hacer con 500 millones? O si se puede hacer con 500 millones, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Verdad? Entonces, es decir, hay que tener cuidado de que no se exprima tanto la cuestión, que en realidad se sacrifique la objetividad y la razonabilidad del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones. Ustedes asumieron en marzo de este año, ¿no? Así es. Sin embargo, yo creo que hay dos cosas que son bien importantes. Esto fue, la reducción que hizo el Congreso, la hizo igual, arbitrariamente y sin consultar. La ley dice que el Congreso deberá otorgar al Tribunal Supremo Electoral lo que éste solicite. Es decir, está presupuestado, está detallado el presupuesto para que lo entreguen de esa forma. Si no lo hicieran, pues habrá que seguir los recursos legales pertinentes. Ahora, el tema es, ¿y si no hay dinero? Vamos a caer contra la espada y la pared. Hay que aprobar los bonos, no hay que aprobar los bonos, vamos a meternos a esa área de la economía. Y el otro tema es, ¿van a seguir sin aprobar el presupuesto? Porque si no aprueban el presupuesto general de la Nación, no hay presupuesto para nosotros. Y entonces nos quedamos con el otro. Entonces se vuelve otro problema. La ley electoral sí prevé que si por alguna razón se compromete el presupuesto que ella le plantea al organismo legislativo y al Ejecutivo al final del día, puede recurrir a préstamos con garantía de sus futuras asignaciones o con donaciones de entes internacionales, siempre y cuando no se comprometa la objetividad del proceso electoral. Lo que sucede es que eso, hasta donde yo tengo idea, no se ha dado y nunca habíamos caído en esa crisis de Estado. No de prestar, pero sí hemos recibido donaciones interesantes. Y donaciones, cuando digo interesantes, me refiero en equipo técnico, que es lo que nos permite llevar con rapidez y eficacia los datos, y esa la seguimos teniendo ahorita. Capacitación para el personal, que también lo tenemos en este momento en calidad de donación, pero tampoco podemos abusar de las donaciones, porque en un momento dado el responsable del evento es el Estado. Claro. ¿Verdad? Así que hoy se emite el acuerdo 342-2014, que deja sin efecto el acuerdo 316-2014, que estuvo en la vida legal 4 días. Más o menos unas 5 días. A su tierna de 4 días. Muere el día de hoy. Nació por unanimidad
muere por unanimidad. El 316 era del 6 de octubre. De octubre, sí, es un mes. Sí, es un mes con 4 días. Un mes con 4 días. Lo que pasa es que nos enteramos. Y incluso yo creo que vale la pena también... Lo hizo público hasta yo sí lo quiero decir, yo no he tenido el gusto de poder platicar el día de hoy con todos los magistrados titulares. Nosotros tampoco, la prensa. Pero, y quiere que le diga algo, yo creo, y yo no sé si hacen bien o hacen mal, creo que el punto es, tienen que ser sumamente objetivos y fríos de no emitir opinión sobre cualquier cosa en la que el día de mañana cualquier organización política pueda decir, usted tenía una opinión sobre respecto. Yo creo que, digamos, eso hay que entender, digamos, esa postura. En todo caso, lo que yo les quiero contar es que sí pude platicar con 2 de ellos, con 3, y me hicieron ver que, digamos, tenían toda la intención de devolver de reintegrar, si no es que ya lo habían reintegrado el dinero. Es decir, porque sí, no hay, es que, digamos, no hay interés en enriquecerse ni eso. Entonces, para mí eso, en realidad yo soy compañero de ellos, a mí eso habla bien de una persona. Claro. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Justamente vamos a ver si va a haber presupuesto para ustedes o no el próximo año con nuestros próximos invitados, con los diputados. En el nombre de Dios. Sí, van a tener que pagar salarios el otro mes. ¿Verdad? Sí. Vamos a conversar acerca de eso en un momento. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45. Ya volvemos. Bueno. Estamos de regreso acá a las 8:45, este segundo segmento de entrevistas, y vamos a compartir en este segundo segmento acerca del presupuesto 2015, si se irá a aprobar o no, o seguimos con el 2012, que lo venimos arrastrando ya por varios años. Nos acompañan hoy acá para hablar del tema el diputado José Porras, de la bancada del Partido Patriota, y Carlos Barrera, de la bancada del Partido UNE. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches, señores. Muchas gracias por la invitación. Diputado Barrera, comencemos con usted. Hay una propuesta de UNE de discutir un monto menor del que ha llevado el Partido Patriota para aprobar en el 2015. Entiendo que hablan de 66, 68 millardos. ¿En qué consiste y dónde se recortaría? ¿Y qué viabilidad le ven ustedes a esa nueva propuesta? Mira, nosotros estamos planteando un presupuesto que puede rondar alrededor de los 68 mil millones de quetzales. Sin embargo, tenemos citado para mañana al ministro de Finanzas Públicas, al superintendente de Administración Tributaria, y mucho depende de la estimación de ingresos tributarios. La estimación de ingresos es de alrededor de 52.400 millones. Pareciera ser mucho más razonable que la estimación de los últimos 3 años. Sin embargo, recordemos que este año hubo amnistía fiscal, y con amnistía fiscal, pues la SAT ha mencionado que podría cerrar alrededor de 49.000 millones. Es decir, que subiría de 49.000 a 52.400 millones de quetzales, prácticamente 3.500 millones más. Pareciera que con el colapso institucional de la SAT es difícil alcanzar esa meta de recaudación tributaria. 7% que parecía razonable, porque si uno de PIB más inflación, pues está dentro del rango de crecimiento vegetativo, diríamos, pero lo que pasa es de que la SAT no ha cumplido en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014 con la meta de recaudación tributaria. Entonces, necesitamos esa citación. Ojalá que el ministro llegue, es un problema que tenemos. El ministro Carías no ha llegado al Congreso de la República, no quiere explicar realmente cuáles son los supuestos macroeconómicos del presupuesto 2015. Entonces, primero hay que determinar realmente cuál es la estimación de ingresos. Segundo, tenemos un tema ahí polémico. Nos mandan un proyecto de presupuesto con un artículo 29 que plantea 890 millones de dólares en préstamos, pero no contaban con el aval de la Junta Monetaria. Entendemos que el jueves la Junta Monetaria le dio el aval, pero entendemos que en esa resolución de la Junta Monetaria el nuevo presidente del banco dejó ahí una cuestión gallo-gallina, como quien dice, para cubrirse él, siempre y cuando no supere el 2% de déficit fiscal. Y el proyecto de presupuesto tiene 2.5 de déficit fiscal, lo cual viola pues los compromisos que hay de ir fortaleciendo un programa de consolidación fiscal. Recordemos que hubo una crisis tremenda en el año 2008, 2009, 2010, donde el país se endeudó, pero fue una crisis mundial, pues prácticamente mundial, donde se cayó la economía norteamericana, se cayeron las importaciones y la recaudación en Guatemala, y luego de esa crisis pues se planteó un problema se planteó una ruta para ir consolidando nuevamente las finanzas públicas. Y este proyecto de presupuesto, contrario a la tendencia que se traía, vuelve a abrir un déficit superior al 2%, que llega al 2.5. Tengo que regresar después con el tema de los bonos, porque obviamente implica bonos en cualquiera de los escenarios. Pero, Juan José, hablando de esto, 2 años consecutivos sin poder aprobar presupuesto. Ese sería el tercer año el que, si no se logra llegar a un acuerdo.
¿Qué implicaciones tiene eso para el presupuesto de este año siguiente? Bueno, mire, yo creo que no para nadie, para ningún partido que quisiera gobernar en el 2016, estoy seguro que no quisiera que se aprobara un presupuesto. Yo creo que es muy importante porque creo que eso va a garantizar la transparencia en los gastos del Estado, evita la opacidad. Y por ahí estuve también leyendo algunas recomendaciones que ha dado el G40 y ATAL sobre estos temas, donde puntualmente hablan de que ellos ven con muy buenos ojos que se apruebe el presupuesto, que es un presupusto sensato desde un punto de vista macroeconómico. Entonces yo creo que... De 71 millardos. Así es, lo ponen así. Hay recomendaciones, claro. No, creo que el tiempo en televisión no da tiempo para que entremos a un debate de todas las recomendaciones que da tanto ATAL como el G40, pero lo ponen, hacen unas recomendaciones. Aquí traigo el comunicado, se los puedo leer un pedacito si quieren en un momento de la entrevista, pero creo que sí es importante que tengamos un presupuesto que permita que uno pueda medir entonces cómo trabaja el gobierno, porque teniendo un presupuesto podemos saber de A a la Z cómo es que el gobierno ejecutó sus obras. Bueno, ahorita tenemos un presupuesto y de todos modos no tenemos el dinero para financiarlo y hay una crisis grave en este momento. Pero de esos 3.000 millones menos que plantea la UNE, ¿ustedes estarían dispuestos a discutirlo o la única negociación que ustedes van a entablar es esta? Para nada, yo lo he dicho en diferentes medios escritos y televisivos, en que obviamente como Partido Patriota, como bancada, obviamente como gobierno les interesa tener una discusión técnica responsable del presupuesto. Y por supuesto que para eso está el Congreso de la República. Ese es el escenario político donde se puede discutir en la Comisión de Finanzas y con los jefes de bloque la viabilidad de poder ajustar o acomodar un presupuesto. Yo creo que obviamente el Ejecutivo manda un presupuesto basado en lo que pretende poder invertir en obra social, en infraestructura, en salud, etcétera, y en base a eso es donde tenemos que ajustarlo a la realidad si eso fuera lo que se logran los consensos. Carlos, cuando el año pasado ustedes plantearon también un presupuesto alternativo, no se escuchó y por eso terminó quedando vigente el presupuesto anterior. En ese presupuesto alternativo también implicaba aprobar deuda. Y deuda me refiero a bonos, porque con los ingresos fiscales que estaban planteados no alcanzaba. ¿Cuál es la posición entonces de la UNE en este momento para terminar este periodo fiscal? Porque aún ni se hubiera aprobado el presupuesto que ustedes habían propuesto el año pasado, no hubiera alcanzado los ingresos fiscales. Pero dices de ahorita 2014. Está ahorita en este año vigente. Mire, nosotros estamos en contra de la aprobación de los 4.000 millones de bonos del Tesoro. Prácticamente quedan 50 días. Ejecutarían alrededor de 50 millones diarios. El ministro de Finanzas no nos ha planteado realmente en qué los va a gastar. Se hablaba de 3.400 millones para deuda, 500 para gobernación y 100 millones para UNAERC. A estas alturas, que estamos a 50 días de terminar el año, nosotros vemos que ya el Ministerio de Finanzas pues ya pagó los compromisos de deuda con ingreso corriente. Prácticamente en 50 días ejecutar 4.000 millones no es viable. Hay un problema de saber realmente cuál es la situación real. Nosotros hemos estudiado la situación financiera del Estado y vemos que sí es viable que el gobierno pueda cumplir con las remuneraciones, es decir, con los salarios, las remuneraciones, las prestaciones de ley, aguinaldos y todo lo que corresponde para los empleados públicos, y más bien donde tendría que priorizar el gasto público es en bienes y servicios. ¿Dónde está el dinero ahorita entonces? Si alcanza, ¿dónde está esa plata? Mire, yo creo que a estas alturas el Ministerio de Finanzas debe de aclararnos realmente si hay gasto ejecutado no pagado, es decir, gasto devengado no pagado, si hay deuda, pero deuda legal, debidamente documentada. En el Ministerio de Salud entendemos que hay, con proveedores. No sabemos cuánto hay en el Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que hicimos reformas a la ley orgánica del presupuesto y hoy deuda flotante no es posible, sería un delito y que tiene incluso consecuencias penales. Entonces, primero el Ministerio de Finanzas debe aclarar si existe realmente deuda donde tal vez di certificados de disponibilidad presupuestaria, pero ya no hubo cuota financiera por la caída de la recaudación en la SAT. Entonces eso se puede documentar y puede ser pagado en enero a cuenta del presupuesto 2015. Ese no es ningún problema. El artículo 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto lo permite. Y en 60 días, pues en dado caso que el presidente se reúna con los proveedores y les diga, mire, les voy a pagar a cuenta el presupuesto 2015. Porque endeudarnos cuando no hay claridad realmente de cuál es la disponibilidad financiera, el flujo de caja, porque el ministro no quiere llegar, nosotros no tenemos acceso a la información,
hay credibilidad cero también. Recordemos el despilfarro y pero los gastos. ¿Pero no tiene que ver con que no quieren dotar de recursos al partido oficial para el 2015 por temor a que lo Mire, usen también en el caso del presupuesto 2015 también, mire, hay un incremento exagerado de fertilizantes, 788 millones para compra de fertilizantes. Hay un incremento nuevamente al servicio cívico, que sabemos que ahí están contratando a los activistas para que apoyen la campaña de Roxana Valdetti para la municipalidad capitalina. Hay incrementos también en EXPAC. Mire, discúlpeme, pero cuando los EXPAC tendrían que tener ahorita 60, 70 años y todavía están sembrando arbolitos. 100 millones para los EXPAC. Entonces hay una serie de gastos que sí tienen fines electorales, que sí la UNE está planteando reducirlos, eliminarlos en el proyecto de presupuesto, y estamos planteando algunos candados. Candados importantes porque ha habido un abuso, por ejemplo, de las compras de excepción. Nosotros estamos planteando una prohibición de compras por excepción, excepto con red, si se declara un estado de calamidad debidamente. Con red puede comprar, pero... Cuando escuchamos todo esto, la otra cosa que nos llama la atención es el nivel de ejecución. El año anterior terminó con una ejecución de cerca del 92%, por lo cual de todos modos al final el déficit no terminó ejecutándose. O sea, quedamos con un déficit un poco menor porque no se ejecutó. Este año vamos por el estilo, entre el 92 y el 93%, lo cual quiere decir que van a quedar cosas sin gastarse. Hacíamos la pregunta un poco en broma al principio, ¿eso es bueno o es malo? Depende qué se dejó de ejecutar. Sí, exactamente, eso es lo que yo pienso, pero por eso le digo, yo creo que parte del trabajo nuestro como diputados es exactamente eso. Tenemos que preocuparnos por detallarnos, por informarnos sobre qué se está ejecutando y dónde se dejó ejecutar y por qué se dejó ejecutar. Porque si realmente fueron rubros en los que realmente no hubo capacidad o hubo incapacidad de los funcionarios, pues eso es algo que cada quien tiene su responsabilidad. Porque curiosamente la cifra, José, es que el 7% que se dejará de ejecutar son más o menos 4.000 millones de quetzales. Si termináramos en un 92-93% de ejecución, lo que faltaría de ejecutar del presupuesto aprobado para este año serían 4.500 millones de quetzales. Sí, pero también ser responsables, porque creo que también tenemos que, lo hablábamos en un programa la semana pasada, cómo fortalecemos la SAT, porque la caída de los ingresos tributarios, a nadie escapa que eso también ha sido un problema y eso tampoco ha ayudado, digamos, a que se tengan los recursos necesarios para poder ejecutar el presupuesto como se tiene. Entonces, no solo es venir a hacer un presupuesto irresponsablemente, sino que tenemos que tomar medidas que permitan, ¿verdad?, digamos, una cultura tributaria, ampliar la base tributaria, fortalecer a la SAT. Hay una serie de medidas que se pueden ir tomando que ayudarían a que no sigamos pagando los impuestos y que se puedan contar con mayores recursos. Tienen 20 días para aprobar presupuesto, ¿verdad? Es el 30 que tienen que aprobar. El 30 sería el último día. ¿Y cómo ve usted el escenario? ¿Qué alianzas? ¿Qué negociaciones políticas? Aquí públicamente mi compañero de la UNE ya ha dicho que está en contra de los bonos, pero bueno, nosotros como partido oficial y el presidente de la República lo ha dicho públicamente, que son importantes y necesarios. Nosotros vamos a votar nuestro cabildeo, nuestros consensos para obtener los votos y ese será nuestro esfuerzo a fin de año. No podemos decirles que no lo vamos a hacer, lo he dicho públicamente, y también dejar algo bien claro, nos interesa ambos temas, nos interesa el presupuesto y nos interesa los bonos, porque por ahí se ha habido que una vez se tengan los bonos al partido oficial no le va a interesar el presupuesto, porque todo ya va a tener la plata para campaña, etcétera. Usted tocaba el tema hace un momento. Eso, 2015. Hay un gran tema atrás de esto. Obviamente el desgaste para el partido oficial, el de no contar con esos recursos, el de hacerle crisis, el de generar el problema, el desgaste mediático, es parte de la labor política del Congreso, lo entendemos, lo respetamos, sabemos que cada partido está haciendo su parte en ese sentido, pero eso no lo podemos dejar de mencionar y estuvo bueno que hoy lo pusiéramos sobre la mesa. Ahora, Carlos, para el próximo año, si se aprobara el presupuesto igual de 68.000 millones en vez de 71.000, se requeriría aprobación de bonos. O sea, no cubre ni con los ingresos fiscales ni con los 890 millones de dólares de préstamos. Va a necesitar de todos modos algún nivel de emisión de deuda. Un tema, como te decía anteriormente, nosotros esperamos la citación con la SAT y con el Ministerio de Finanzas para determinar realmente el sustento de la meta de recaudación. Porque el presupuesto podría andar alrededor de 68.000 quetzales, podría ser un poco más, porque tampoco se puede ser irresponsable y colapsar al Estado. Recordemos, nosotros la propuesta de la UNE no solo tiene reducciones, también tiene aumentos. Nosotros estamos planteando un incremento fuerte de alrededor de 450 millones al Ministerio de Salud Pública. Hay que por lo menos meterle 150 millones para nómina, para fortalecer el pacto colectivo y los compromisos que hay ahí. Hay que meter la compra de vacunas, material médico quirúrgico, remodelación y remozamiento de infraestructura. Le estamos planteando 300 millones más al Ministerio de Educación
especialmente por lo menos 200 millones a nómina y 100 millones para programas de apoyo, lo que son refacción escolar, útiles y textos escolares, porque el proyecto que mandó el ministro no permite cubrir el presupuesto que necesita educación y salud, porque le doblaron el brazo. Él mandó un presupuesto donde no se cubren los requerimientos de educación y salud. Le doblaron el brazo y lo obligaron a meter más en fertilizante. ¿De 2014? Mire, en salud igual, con eso nos salimos. Nosotros estamos planteando que se suba a 6.000 millones el de salud y a 12.500 millones el de educación, porque lo que mandó el ministro Orval no alcanza. Y la visión de la UNE pues es un presupuesto que cumpla con los servicios básicos, con los derechos fundamentales de educación y salud de la población. Entonces estamos planteando reducciones y aumentos. Y en general pues está el reglón 189 del 029, donde hay espacio presupuestario para reducir y tener recursos para destinar a educación y salud y quitar los gastos electorales y poner candados. Sí estamos planteando candados a fideicomisos que se rijan a la ley de compras y contrataciones. Estamos planteando un candado donde no se le pueda dar un centavo más a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para promover obras o logros de gobierno en época electoral. Estamos planteando prohibición a las compras por excepción. ¿Esa tendencia de los últimos 2 años de reasignar partidas de publicidad y divulgación? Estamos poniendo prohibición de eso. Estamos planteando la prohibición, que no le puedan dar ni un centavo más, es decir, se queda alrededor de con 60 millones, que es lo que tiene. Es decir, no darle ni un centavo más para promoción de obras o para promoción de logros de gobierno durante el periodo de mayo a septiembre del otro año. Sí estamos planteando candados. Técnicamente es ilegal, además. ¿Cómo? Que técnicamente es ilegal promover obras a partir de convocatoria. Claro, pero entonces estamos replicando un artículo de la ley electoral donde prohíba pues el uso de servicios públicos o bienes del Estado con fines electorales y le estamos poniendo un delito. El delito de abuso de autoridad, el artículo, ¿qué sería? 148 del Código Penal, que son de 3 a 6 años de prisión. Para cerrar con lo que está diciendo Carlos, estoy asumiendo que no cuentan con los votos del líder. Estoy asumiendo que no cuentan con los votos del líder. Si yo también asumiría eso. Ya ofrecieron destituir a sus diputados y votan por... Bueno, si no cuentan con los votos del líder, es indispensable contar con los votos de la UNE, por ejemplo, para poder llegar a los votos necesarios. Y ya escuchaste todo lo que está planteando. Y yo creo que no pinta muy por ese lado. Bueno, mire, pues yo creo que el tema que subyace aquí es claramente un tema también electoral. Obviamente el plantear una reducción, pero aumento por otro lado, si ustedes enfocan los temas que el diputado menciona, educación, salud, etcétera, también tiene un mensaje electoral de la UNE para este tema. O sea, eso no escapa a nosotros. O sea, que yo creo que si la discusión está y podemos ponernos de acuerdo, se puede hablar. En algún momento también hemos planteado que si hay necesidad de hacer alguna reducción a los bonos y nos podemos poner de acuerdo, pues hagámoslo. Pero simple y sencillamente no poder platicarlos, no poder sentarnos técnicamente a discutirlos, lo que genera es satanizar el tema, envenenarlo más y la población ya comienza a pensar que es un tema que definitivamente es un beneficio solo para un partido de gobierno, cuando tenemos que ver un tema desde un punto de vista nacional. Yo creo que el problema del gobierno es que hay credibilidad cero. Creo que los señalamientos en cuanto a incremento del patrimonio particular de los gobernantes ha sido demoledor. Las fincas, los yates, las mansiones. No es un tema de debe haber una explicación de las altas autoridades, pero, Carlos, porque no así como cuadra. La propuesta no cuadra. Le convendría más al Partido Patriota que se quede vigente el de 2012, aunque vaya en detrimento de incluso el proceso de elecciones y todo lo del año. Mira, eso nos preocupa un tema de una ilegalidad que está ahí en ciernes. María Castro comió una ilegalidad al haber colocado los bonos sin ir al Congreso. Violó el artículo 171 de la Constitución. Si el Partido Patriota no aprueba el presupuesto y pretende colocar bonos el otro año sin ir al Congreso, yo le diría que el uniforme naranja para María Castro y para Orval Carías va a estar ahí y se los vamos a poner cuando salgan del gobierno, porque violaron la Constitución, cometieron abuso de autoridad y quebraron un elemento fundamental del equilibrio de poderes, y es que el Congreso es el que aprueba la deuda. Hablando de explicaciones, porque nos preguntan acá también, hablando de explicaciones, ustedes salieron diciendo como bancada de la UNE que había gente que estaba saliendo a comprar diputados. Algunos dicen que también para el tema de la Junta Directiva, ustedes después aclararon que no, que eso era para el tema de los bonos. Exacto. ¿Había compra de diputados de parte del gobierno para la Junta Directiva y para los bonos? No. ¿Para ninguna de las dos? ¿Para qué tema de la Junta Directiva? No.
y no hay acuerdos en cuanto al tema de la Junta Directiva, de ningún tipo. El Patriota dice que sí, no, que había acuerdos con respecto al presupuesto, con respecto a 2 o 3 temas adicionales. No hay ningún tema de acuerdos ni para presupuesto, ni para bonos, ni para ningún otro tema. Cada tema se discute en su momento. Ese es un tema específico y concreto. Gracias. Diputado, ¿hay alianzas ahorita? Bueno, ¿hubo alianzas o no hubo? No, se hizo un trabajo para la Junta Directiva. Los otros temas siempre todas las bancadas fueron muy claras de que había que trabajar esos temas aisladamente. Nunca se habló de un combo, como todo mundo quiere verlo, como que fuera alguna cadena de comida rápido, nada que ver. Nosotros trabajamos un tema que era un tema interno del Congreso, un tema de directiva, un tema propio que no podíamos vincular los otros temas. Yo creo que eso es importante y eso es lo que hay. Un entrevistado hace un par de semanas, creo que cambió de color de corbata en el ascensor cuando iba saliendo de acá. ¿Cuántos diputados tiene ahorita la UNE, Carlos? La UNE tiene ahorita 22 diputados. 22. Eran 18 hace 18 diputados. Y tenían 7 todavía el año antepasado. Claro. ¿Algunos han regresado, que se habían ido? Fíjese que la mayoría no, vienen de otros partidos. Así es. ¿Cómodos con eso? Mire, yo creo que hay alianzas coyunturales, electorales, estratégicas, y si uno no pierde los principios y mantiene el norte y sabe equilibrar decisiones pragmáticas, pues yo creo que se logran los objetivos. Pero Orlando Blanco dijo que la moral y la política no se mezclaban, lo dijo hace un par de años. Claro. Les agradezco a los dos que nos han acompañado. Muchas gracias a los dos. Y vamos a seguir seguramente escuchando, por lo menos hasta el 30 de noviembre tenemos para poder terminar de dilucidar si se aprueba el nuevo presupuesto o no. Tenemos que ir a los deportes ahora con Rosario Orellana. Buenas noches, Dios los bendiga.